Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Innovando Medios. Por supuesto, esto es Hablemos Derecho, su programa de televisión que ustedes saben es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía. Siempre, como ustedes saben, con temas bien importantes, bien interesantes y temas que ustedes nos soliciten. Así es que les hacemos la cordial invitación para que nos manden sus temas que quieran que tratemos, como el de hoy que nos mandaron, los invitados que quieran ustedes que le hagamos la invitación a que nos acompañen en este programa. Y hoy particularmente tenemos un tema que nos han pedido mucho ustedes, que tiene que ver con el proyecto de partición. Hemos visto cómo a muchas personas, sobre todo abogados, se les complica ese proyecto de partición, que no es más que la repartición, que no es más que el determinar cómo se va a dividir la masa hereditaria. Ahorita en unos momentos nos va a explicar la experta, que es la licenciada Lourdes Hernández Villarreal. Ella es proyectista de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por supuesto en materia familiar, y hoy nos acompaña. Licenciada, un placer. Gracias, igualmente, mucho gusto y buenos días. Buenos días. Pues un tema interesante, ¿no? La partición. Yo creo que deberíamos comenzar para decirle a nuestros amigos qué es un proyecto de partición, en qué momento se da el proyecto de partición. Sí, claro. Primeramente, bueno, hacemos un precedente. Tenemos antes del proyecto de partición las 3 secciones ya concluidas de lo que es una sucesión intestamentaria o testamentaria, según sea el caso. La partición realmente ya es casi la culminación del juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque en esta sección, ya una vez aprobado el inventario con los bienes que integran la masa hereditaria, vamos a realizar una lista, un listado de los bienes que la integran, atendiendo si es un testamento y si ya hubo una disposición del de cuyos, en este caso del fallecido, el de causante de la herencia, de cómo se van a repartir esos bienes. Realmente el proyecto de partición es lo que nos integra toda la masa hereditaria, todo el acervo que ya debidamente fue aprobado en la segunda sección de inventarios y avalúos. Quizá aquí valdría decir, primera sección es nombramiento, señalamiento, declaratoria de herederos y nombramiento, discernimiento del cargo de albacea, ¿no? O la aprobación de la validez del testamento. O la aprobación de la validez del cuando testamento. ya está efectivamente la disposición del testador de cómo van a quedar esos bienes. Es importante que ustedes sepan, los que no son abogados, que hay 2 posibilidades, que haya testamento o que no haya testamento. Así es. Y cuando hay testamento, pues debe cumplir la última voluntad del testador, y cuando no hay testamento, pues agotamos las reglas del procedimiento, ¿no? Así es. Bueno, cuando no hay testamento, por lo regular, todo se da de común acuerdo. Debe de ser siempre, por lo regular, la partición de manera que sea equitativa y en partes alícuotas para cada uno de los herederos que la integran. Cuando no hay un convenio, bueno, pues se puede llegar muchas veces, incluso si no hay una división en forma legal en la que todos estén de acuerdo, que incluso tratándose de bienes inmuebles pueda haber una venta y subasta pública del mismo, para que una vez que se tenga en cantidad líquida el valor del bien, se vaya la repartición en partes proporcionales o iguales a todos y cada uno de los herederos. A diferencia del testamentario, del juicio, en el testador obviamente ya determinó cómo se van a repartir esas porciones hereditarias para cada uno de los que integren, ya sea como herederos en su calidad o como legatarios. Claro, es importante saber que en la segunda sección se hacen los inventarios, se hacen los avalúos, y sobre de esos es lo que se va a hacer en la cuarta sección. La tercera es de administración y rendición de cuentas. En la cuarta sección ya se hace ese proyecto de partición, pero ya con base en los bienes y derechos que fueron inventariados en la segunda sección, ¿no? Así es, y debidamente aprobados por el juzgador. Precisamente para esta sección lo que se solicita
siempre es que se acredite la titularidad de los bienes. Efectivamente, este sería el primer paso para nosotros tener por ciertos que pertenecen al acervo hereditario y que efectivamente son susceptibles de su partición y posterior adjudicación una vez ya aprobado. Porque precisamente la partición es determinar qué le toca a cada quien o qué porcentaje le toca a cada uno de los herederos, ¿no? Claro, repito, primeramente debe de ser tomando en consideración que sea proporcional, que sea equitativo para todos. En esa capacidad se va a hacer la repartición. Si no la hay, también los herederos pueden convenir la forma en cómo deberá repartirse, siempre y cuando tengan ellos la plena convicción y la aceptación de que va a quedar conforme ellos lo determinen. A pesar de que no sean equitativos, pueden decir, así es. No, bueno, yo quiero que la totalidad o una parte le toque a nuestra hermana tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si todos están de acuerdo y lo ratifican, ¿no? Porque pueden presentar un escrito, pero lo deben ratificar ante el juzgado, entonces, aunque no sea proporcional. Así es. Siempre, aunque son por lo regular en juicios intestamentarios o intestatos, como se les llama también, cuando no hay una voluntad del testador, efectivamente ellos pueden convenir cualquier situación siempre y cuando no afecte también intereses y no se vean vulnerados derechos, en este caso en cuanto tratándose de menores, claro, como ejemplo, ¿no? Aquí sí debemos ponderar que sea siempre esa partición y la adjudicación posterior en beneficio de ellos. Bien, ¿cómo se debe hacer? Porque también entiendo que debe tomar en cuenta si hay deudas o si hay gastos que sean a cargo de la sucesión. Claro. Precisamente la sección tercera, que también es una parte importante de nuestro juicio sucesorio, se hace una relación precisamente de todos los activos y pasivos que existen en la sucesión, hablemos testamentaria o intestamentaria. Ya sea que haya deudas, estas se deben de liquidar primeramente, haciendo un registro de qué es lo que la masa hereditaria, porque todo lo que corresponda a los gastos hereditarios surgidos o emitidos por el testador, porque muchas veces confundimos, por decir, algunos litigantes cuando hacen sus secciones terceras nos señalan como un gasto a la mejor, no sé, la luz que se está consumiendo en un bien inmueble que es parte de la sucesión testamentaria. Pero propiamente el gasto de luz no es a cargo de la masa hereditaria, es un servicio que propiamente uno los que ocupan, nos beneficia a la persona que lo está ocupando, no porque sea de la masa hereditaria. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que las cargas hereditarias, por decir, serían los gastos de defunción de la persona, del testador en este caso. Si hay cargas de alimentos también cuando se determinan para los menores o para cualquier otra persona, así cuando el testador lo señale en el testamento. También en los intestados, atendiendo al interés superior de los menores, si los hay, pues hay que fijarlos a su favor. ¿Pero esto se debe hacer en la tercera sección? Esto se hace en la tercera sección para que una vez que sea aprobada al momento de la partición, si resulta ser que existe la venta de algún inmueble o la repartición, todos los herederos de manera otra vez alícuota y proporcional deban de pagar ya todo lo que se aprobó en la sección de administración. También esto ya se determinó por parte del juez, es decir, yo te debo 1,000 pesos y tenemos aquí una cuenta de 5,000, entonces vamos a partir de que de esos 5,000 pesos se paga el pasivo y lo que resulte pues es lo que ya se va a repartir entre los herederos, pero todo es proporcional, tanto activos como pasivos para el pago. Si hay un pasivo, las deudas, las cargas, de, no sé, 1,000 pesos, por así decirlo, en la tercera sección se tiene que hacer el cobro, se tiene que requerir de pago a todos los herederos o simplemente se señala. Se señala.
Depende mucho también de las manifestaciones y de la capacidad que la gente tenga, la disponibilidad, porque pueden hacer cualquier gasto, ya contenerlo en la sección tercera de administración y convenirla cómo se va a pagar. Y una vez que se tenga ya la cantidad fijada, ellos pueden ir solventando esas deudas que se tienen durante incluso el transcurso del juicio sucesorio, para que una vez que se haga la partición y adjudicación, pues no tenga cargas el bien, para que, bueno, se realice la formalización y protocolización ya ante el notario, si hubiera bienes que así requirieran de dicha formalidad. Digamos que lo ideal sería que al llegar a la cuarta sección ya estuviera libre de deudas o libre de todo tipo de cargas. Así es, sí, así es, porque le reitero, los juicios sucesorios son muy volubles en cuanto a la gente, sí, ¿no? Realmente pudiéramos pensar que es un juicio muy rápido, donde no hay problemas aún cuando hay un testamento. O cuando la propia ley dice los porcentajes exactos que le tocan a cada quien, ¿no? Claro, y aún así existe mucho conflicto, y más aún cuando se tratan de bienes en dinero o inmuebles, que son ya un poco más, más fructuosos, ¿no? Pero sí, de preferencia, lo ideal sería que llegaran a un convenio los herederos con las cargas pasivas, con todo lo que sea deuda, para que en su caso, bueno, se pudieran ya concretar únicamente a la adjudicación del bien, y bueno, pues ya también solventar los gastos aparte ahí que hay ante el notario público. Claro, el tema es cuando no se ponen de acuerdo, que la verdad es que los juzgados, usted no me dejará mentir, están sí, llenos claro, de personas que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, le reitero, sobre todo cuando se tratan de bienes en cuanto a dineros, cuentas bancarias, o sea, que existe más más hereditaria, ¿no? Le reitero, es muy frágil la materia sucesoria en este aspecto. Deberían de ponderar que, bueno, si a final de cuentas es una herencia o un patrimonio que no les ha costado realmente, pues creo que el hecho de obtener algo ya es una ganancia, ¿no? Entonces eso, pues con las oposiciones que existen por los bienes, es complicado. La verdad, hacen a lo mejor de un juicio sucesorio muy fácil, unos juicios interminables, porque tenemos sucesiones a veces de más de 20 años, entonces todo eso se va alargando, ¿no? Claro. Todavía más, pero sí, obviamente lo recomendable y lo mejor sería que se pusieran de acuerdo, que sería lo más rápido. Si quieren a lo mejor un juicio rápido en términos de ley, bueno, sería siempre un convenio entre coherederos, claro, ayuda para la mejor impartición. Bueno, no interviene en la impartición, pero sí en la expeditez, ¿no? Para que en todo caso su sucesión pues ya de avance, ¿no? Sí, llegue a buen término. Así es. Quiero preguntarle, ¿en qué momento un acreedor alimentario debe hacer valer su derecho en un juicio sucesorio? Imaginemos que no lo toma en cuenta. Se debe tomar en cuenta porque finalmente tiene sus derechos y pues es además una cuestión de orden público, ¿no? Así es, claro. ¿En qué momento se hace valer? Y me imagino que mediante un incidente. No necesariamente. Desde el momento en que se inicia la sucesión y se tiene conocimiento de ella, porque muchas veces los parientes inician de manera un poquito obscura, apartados de los demás familiares. Entonces ello hace que obviamente en este acreedor alimentario pues no sepa realmente del juicio que se está llevando a cabo. Pudiera ser que sí ejerce su acción desde el momento en que tiene el conocimiento de esta sucesión, es decir, desde el inicio del juicio testamentario y en el transcurso, si él tuviera ese interés de hacer ya efectivo su derecho, él puede presentar un escrito, claro, siempre acreditando su parentesco, su entroncamiento con el de cuyos. Entonces puede ser en cualquier momento en que él lo conozca o lo decida,
y pueda sufragar esto. Claro que también la autoridad aquí, si tiene conocimiento de un menor de edad, obviamente deberá privilegiar ese interés y determinar las medidas provisionales necesarias para que se le haga el conocimiento, se le llame y se vean las necesidades que se le requieren, y entonces poder determinar una pensión alimenticia dentro de la sucesión testamentaria o intestamentaria. Y al final esa pensión alimenticia debe subsistir, es decir, se deberá, porque debe ser a cargo de la masa hereditaria, claro, y es un derecho preferente, ¿no? Así es, definitivamente sabemos que los alimentos son de orden público y interés social. Los alimentos no pueden estar supeditados a la falta de administración de esos recursos para solventar sus necesidades. Por ello es como, aun cuando estuviera vivo, si es un progenitor, pues hasta que culmine ese derecho, ¿no? Si ya estudiaron y terminaron su carrera, debidamente titulados, o bien cuando ya no exista la necesidad de esa pensión alimenticia para que ellos sufraguen sus necesidades más apremiantes. Muy bien. Un albacea, que es el encargado de hacerlo, ¿cómo debe hacer el proyecto de partición? ¿Qué debe incluir? Me imagino que no hay un formato específico porque todos lo hacemos de manera diferente muchas veces, pero ¿qué es lo que debe tomar en cuenta ese escrito en donde se presenta el proyecto de partición? Bueno, precisamente tenemos que el proyecto de partición debe contener a detalle cuáles son los inmuebles que una vez que se aprobaron en la segunda sección, se inventariaron, se deban contener en este proyecto de partición. Todos y cada uno deben ser delimitados en cuanto a medidas, colindancias y los detalles que los definan. Si hay cuentas bancarias, por lo regular las cuentas ya tienen un beneficiario. Si es que lo hay, bueno, obviamente estas ya debidamente se estarán reintegrando a la persona que tenga esa calidad, ¿no? Porque eso es propiamente no propiamente, pero hace las veces de una disposición testamentaria, ¿no? Sí, también. La declaratoria el señalamiento de beneficiarios al momento de aperturar o incluso después una cuenta bancaria, ¿no? Así es, sí. Yo creo que aquí hay también un poquito de desconocimiento atendiendo a las cuentas, porque precisamente es lo que se solicita muchas veces cuando las inventarían o tratan de ponerlas en los proyectos de particiones, hacerles ver a los litigantes o al público en general que estas cuentas, como bien usted lo indica, ya tienen un beneficiario, ya está determinada la persona que tiene esa calidad y por ello estas no entrarían. Ya no entran, claro. No, obviamente. Por lo regular, casi o la mayoría de los juicios o de las sucesiones, para hablar tanto de intestado como intestamentarios, son bienes muebles o inmuebles los que se detallan particularmente en el proyecto de partición. Como usted dice, no tiene gran problema porque es solamente un escrito en el cual se va a decir, por ejemplo, si hay 2 casas y hay 2 herederos, que cada casa, si así lo convienen, sea para uno de los herederos, ¿no? Entonces el proyecto no tiene mayor problema, se aprueba una vez que se ponga a la vista de los herederos que integren este juicio sucesorio, para que en todo caso se llegue ya al proyecto, se apruebe y se adjudique en esta misma sentencia ya los derechos hereditarios de los bienes que les correspondan. Muy bien. ¿Qué pasa si alguno de los herederos no está de acuerdo con el proyecto de partición? Sí, claro. Se les pone a la vista el proyecto durante 10 días. Si dentro de ese término ellos no están de acuerdo, ellos deberán interponer vía incidental la oposición al proyecto de partición. Pero es muy importante que en el proyecto ellos manifiesten realmente cuál es la oposición, qué es lo que no les está gustando respecto al proyecto o qué no es conforme a la ley, para que una vez vía incidental se estudie toda el cúmulo de probanzas que se aporten, bueno, se determine si existe o no la procedencia de esta oposición a la partición. Si procediera la oposición, bueno, de nueva cuenta se requiere al albacea para que realice otra vez el proyecto de partición, atendiendo a las manifestaciones ya
aprobadas en la sentencia que emitió cualquiera de los herederos o cualquiera de los opositores y las tome en consideración en el proyecto nuevo. Eso es lo que pasaría. ¿Cuáles serían las razones por las que un juez no aprobaría ese proyecto de partición? ¿Hay alguna razón o cosas en las que recurrentemente los abogados, los albaceas, incurren y que implica que no se pueda aprobar un proyecto de partición? Bueno, particularmente no hay una causa por la que no pueda aprobarse. Si es contraria a la ley y no cumple los requisitos exigidos y no cubre esa hipótesis normativa, pues efectivamente no se puede otorgar esa oposición. Podemos considerar que la partición pudiera versar en la cantidad que cubre la masa hereditaria, todo lo que cuesta. Si yo digo, por ejemplo, que un bien inmueble costara 5,000 pesos, por manejar cantidades mínimas, ¿no? Como ejemplo. Pero mi oposición al proyecto de partición es porque precisamente tú como heredero vas a obtener tal vez, y como albacea a lo mejor, porque también se toman de eso, que son albaceas y herederos y tal vez merecen más del proyecto de partición. Entonces pudiera ser que el heredero inconforme diga, bueno, pues no estoy de acuerdo en esto, no tiene por qué tener esa calidad de albacea y heredero para poder tener un mayor porcentaje y probablemente, obviamente, no está atento a las leyes que nos rigen en cuanto a la partición y es procedente esta oposición. Digamos, ¿no?, que se quiere poner de más, ¿no? Como si le tocara un mayor porcentaje. Eso sin menoscabo de, corríjame si me equivoco, hay una contraprestación por el hecho de haber desempeñado el cargo de albacea. Más que contraprestaciones, es un derecho que tiene el albacea de cobrar, creo que es el 2% de la masa hereditaria. De la masa hereditaria, exactamente. Ya está determinada, si pudiéramos manejarlo como un tipo de pago por el encargo que él llevó a cabo durante la sucesión, porque realmente el albacea es el representante en todos los aspectos, en trámites, en que continúen las secuelas procesales, hasta la terminación y adjudicación. Entonces, ese arancel o ese pago, pues definitivamente ya está determinado en la ley. No resulta de que a él, como le conviene, a lo mejor de acuerdo a lo que hizo o a la función que desempeñó, cobrar 10,000 pesos, ¿no? Si esto no se ajusta a la cantidad o al porcentaje que está determinado. ¿Y ese pago al albacea se debe poner también en el proyecto de partición? Sí, también se realiza. Incluso se hace también o puede versar respecto también de la sección tercera de administraciones de las sucesiones, porque a final de cuentas también es un cargo que se va a hacer a la masa hereditaria. Desde ahí puede contemplarse también este cargo. ¿Es necesario en el proyecto de partición adjuntar algún documento, alguna alguna documentación? Pues prácticamente la documentación ya está en constancias de autos. Desde el momento en que se aprueba la segunda sección de inventarios y avalúos, ya se exhibieron todos los títulos de propiedad o documentos que acrediten esa titularidad a bienes del decuyos. Entonces, en el proyecto de partición, pues prácticamente ya tenemos todos los documentos integrados, previamente aprobados en la sección cuarta, a menos que no se tuvieran documentos en ese momento. Bueno, ya deben de estar aprobados, pero que surgiera tal vez a lo mejor otra situación de, como lo hay, un inventario complementario tal vez, ¿no? Que ya cuando está adjudicada una sucesión, resulta que aparecen bienes que no estaban inventariados dentro ya del juicio, por lo que se hace un incidente de inventario complementario, y entonces puede ser que ese documento que no teníamos en el momento de adjudicar ya resulte ser una prueba
nueva para nuestra sucesión y que se apruebe de nueva cuenta y se adjudique ese bien. Pero de hecho los documentos ya están integrados desde la sección segunda, donde ya se aprobó ese inventario. Mucha gente promueve escritos solicitando cosas, pero casi todo lo que se tenga que hacer referente a una sucesión se debe presentar en forma de incidente, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ampliación o una oposición o alguna cosa así. Incidentes de remoción de albacea, oposiciones a las cuentas de administración. Sí, claro. Cada sección es independiente porque cada una delimita determinada acción. Por decir, la sección primera, que es la declaratoria de herederos o la aprobación, la validez del testamento, la segunda, que es inventario de avalúos. Todo esto concluye cada sección estas aprobaciones. Por ello, cuando efectivamente existe una inconformidad, se realiza por medio de la vía incidental, atendiendo a las oposiciones, dependiendo de cada sección que sea, o la vía incidental de la remoción de albacea, que son las más comunes. Las más comunes, así es. Muy bien, les mandamos un saludo a Socorro Mejía y nos están haciendo una pregunta. Dice, ¿nos puede comentar la entrevistada cómo se sustituye un albacea que falleció durante el juicio intestamentario? Sí, claro. Cuando hay un albacea que ya fallece, lo que se hace es una junta con los herederos de nueva cuenta, en términos del artículo 805, para que ellos, del Código de Procedimientos, para que ellos determinen otra vez quién va a realizar esas funciones de albacea, porque la sucesión obviamente pues no puede quedar acéfala, no Claro. puede tener un representante para darle continuidad a este procedimiento. Entonces es lo que se hace, se vuelve a reunir a los herederos para que ellos designen cuál será el albacea. Simplemente se solicita, ¿no? Un escrito, Así se solicita toda vez que falleció, se exhibe a lo mejor el atestado de defunción. El acta de función, Así es. y se solicita una nueva fecha para que se haga por votación de todos los herederos una nueva designación de albacea. Así es. Sí, efectivamente no tenemos mayor problema en ese aspecto, porque se informa que el albacea pues obviamente ha fallecido. Entonces, en ese momento, obviamente, innegable, termina su representación. Okay. Así es. Muy bien. ¿Alguna cosa que nos quiera comentar? Ya estamos casi por terminar el programa del día de hoy. Me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para los abogados, para los albaceas y para todos los que están interesados en este tema acerca de este proyecto de partición o las sucesiones en general. Sí, claro. Bueno, como recomendación es muy importante que siempre se atienda a la literalidad, considero yo, cuando es una sucesión testamentaria, porque ello también disminuye toda la problemática entre los coherederos y las personas que están pues afectadas o beneficiadas por estas situaciones. Es algo más digerible, más rápido, creo yo más conveniente. Pues a final de cuentas, el hecho de que realicen un proyecto de partición que ya esté debidamente aprobado por los coherederos también, pues resulta ser la adjudicación más benéfica para todos. No sé qué más recomendar. Francamente, le digo, ya es como que la última sección y ya por lo regular ya está todo ya alistado para los proyectos, pero sí que tomen en cuenta pues que todo esto debe ser proporcional y equitativo, pues en función de todos los bienes que integran este acervo. Muy bien, pues le quiero agradecer su presencia el día de hoy aquí. De verdad que siempre el que esté un integrante del Poder Judicial de cualquier lugar, en este caso de la Ciudad de México, pues siempre nos aporta mucha información y siempre serán bienvenidos. Le quiero agradecer. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que pues esta pequeña participación les haya beneficiado y aprender siempre juntos, ¿no? Un poco más, porque
aquí no se termina el aprendizaje, siempre es una constante y pues aquí estamos para cualquier duda, si les podemos apoyar. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de Innovando Medios, el doctor Alejandro Barrón, de Sergio, de Víctor, de Jorge, que siempre en todas las transmisiones nos ayudan aquí, que con las cámaras, que con los micrófonos, que no vemos a la cámara, nos están regañando todo momento, pero la verdad es que gracias a todo este equipo podemos transmitir y podemos llegar a todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecerles también todo su apoyo en los likes, en los comentarios, en las felicitaciones. Por supuesto, sigan compartiendo el programa Hablemos Derecho, siempre con temas interesantes que seguramente les van a seguir llamando la atención. Esto ha sido todo, amigos, que tengan una